Bueno, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo aquí desde Parque de los Patricios, Cava, Capital Federal, Argentina. Mi nombre es Estela y tengo el placer enorme de compartir esta tarde una entrevista con un invitado muy especial, que ahora lo vamos a presentar como se merece, con todo detalle, y se va a presentar él y nos va a contar. Y quiero agradecer profundamente a mi compañera Dalinda, que hoy aceptó acompañarme en esta entrevista. Y bueno, porque ella es muy conocida de Daniel y yo es la primera vez que me voy a encontrar con él, entonces tenía un poquito de vértigo. Así que lo dije. Así que bienvenida Dalinda desde Mendoza. Gracias por aceptar, Dalinda. ¿Cómo estás? Hola Estela, ¿cómo estás? Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación para compartir este momento. Y bueno, aquí estamos en este día jueves 24 de febrero, con frecuencia positiva 55 y negativa 310. Así que bueno, aquí estamos para compartir. Bueno, gracias Dalinda. Vas a estar ahí acompañándome. Y bueno, y le doy el pase a nuestro invitado de lujo. Bienvenido, Daniel Domicio desde Mendoza. ¿Cómo estás, Daniel? Hola Estela, hola Dali, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que nos estén escuchando. Desde ya muchísimas gracias por habernos invitado. Me han hecho sentir muy cómodo, me han Bueno, hecho sentir muy cómodo, y yo sé que Dali también. Y bueno, lindo estar aquí hoy compartiendo en un día muy especial, por lo que va a comentar Dali ahora cuando abra un poquito el tema de los datos lógicos del día. Y bueno, aquí estamos para abrir en lo que surja. Hay un marco más o menos ya establecido y vamos a ver qué es lo que sale, que seguramente va a ser de mucho aprovechamiento. gracias, Daniel. Gracias por aceptar. Y bueno, primero antes de abrir el tema, que nos cuentes un poquito por dónde andás, con las actividades relacionadas a la lógica, también para que la gente se quiera sumar a Sí, las bueno, actividades. con la lógica, una gran actividad mm, para los que estamos dentro de este proceso y hemos resonado con este proceso y estamos muy implicados, estamos teniendo muchísima actividad. Venimos de mucha más actividad del año pasado, eh, pero justamente se está trabajando ahora con la actividad de una forma un poco más moderada, que es justo el tema que vamos a tratar hoy. Ajá. Ya que estás, lo digo yo, pero tiene que ver Decilo, con esto de, decilo. de las restricciones, ¿no? Que vamos a tratar de llevarlo a lo más doméstico. Y bueno, eso ha generado un gran aprovechamiento en los desarrollos, ¿no? Mucho Zoom dentro de la actividad de la LGC, Zoom técnicos de desarrollos, ¿no? En diferentes grupos de diferentes gamas. Y bueno, también con talleres particulares que hacemos y con consultas particulares también algunas que van surgiendo con dudas y cosas para ralentizar, para quitar baches y para ese tipo de cosas. Así que bueno, Ahí. muy, muy, muy metidos en esto porque la verdad que es un proceso maravilloso, es un nuevo paradigma que se está gestionando, que está bajando al plano y se está estableciendo. Esto no es de ahora, viene desde hace casi 10 años, sí, 10 años, ya para 11 va a ser este año. Entonces, bueno, ahora ya estamos en condiciones de empezar a hablar un poco más llano para la gente nueva, sobre todo, que sé que es un poco la gente que te escucha. Sí. Así que bueno, vamos a ponernos en esa gama dentro de lo posible para poder abrir el tema que traemos hoy. Gracias, Daniel. Sí, justamente la idea es hacer estas entrevistas para que aquellos compañeros que, hay muchos que tienen ya un proceso, un recorrido, unos añitos, otros menos, y hay gente nuevita en la lógica, y bueno, y la idea es poder compartir estos procesos tan grandes, pero que lo podamos bajar y poder
poner en forma de funcionamiento en la vida cotidiana. Me acuerdo que hace poco tiempo, no mucho, yo decía, ay, hay que conversar con la realidad. ¿Y cuándo aparece la realidad a conversarme, no? Porque uno te parece que te va a venir a tocar el timbre, ¿no es cierto? La realidad para conversar. Y solamente comprometiéndose, ¿no? Asumiéndose, poniéndose disponible, uno empieza a ver que hay lecturas que la realidad hace aparecer y que si vos estás disponible para observar, podés integrar y comprender desde otra perspectiva, que es diferente a la que veníamos viendo, ¿no? Entonces, Sí, totalmente. esto te abre a otra cosa, sentía que como que hubo un aire fresco, un espacio en mi vida, porque parecía que ya estaba todo hecho, si no. Y de esta Tal cual. manera podemos. Y bueno, y ahora en la lógica se habla mucho acerca de las restricciones. Y muchas personas me preguntan, ¿pero qué es esto? Cuando te restringe, porque tenemos como algo metido en la cabeza que la restricción es una prohibición. Y en este caso, justamente, nos habla de una expansión. Exactamente, sí. A mí antes de meterme en el tema, me gusta por una cuestión de desarrollo, ya que está Dali acá, vamos a recordar viejos tiempos, Dali, ¿te parece? Bueno, cómo no. Me gustaría que nos contaras un poquito las frecuencias de hoy, los días, como para dejar un poquito el marco de lo que hacíamos en Miguel Bestia, dejar un poquito el marco estructural, porque ya que hablaste de la realidad, hoy es día 55 justamente, que es lo que suma realidad. Entonces, ya que la tenemos a Dali, que nos cuente así muy sintéticamente las frecuencias más categóricas. Como para ubicarnos en el día. Ahí va. Bueno, jueves 24 de febrero de 2022, ubicados frecuencialmente en positivo 55, negativo 310. Y cuarentena global hoy 3420. El gap de hoy es menos 255. Así que bueno, esto nos ubica más o menos en el día, frecuencialmente, como para iniciar una charla nada menos que las restricciones, ¿no? que ahora se resignifica bastante desde la lógica, que no es restringir, no es acotarle al otro ni negarle al otro un hacer, ¿no? Sino resignificarlo ahora como, bueno, lo vamos a abrir de a poco. De a poquito, sí. Sí. Está buena la diferencia. Para tomar el registro, como bien decía Estela, prohibir no es restringir, no es lo mismo restringir que prohibir, ¿no? Partamos de esa base. Porque la prohibición es no dejarte hacer algo, que alguien te prohíbe algo, pero la restricción, ¿no? Inclusive yo mismo me puedo prohibir o me puedo restringir, ¿sí? Una cosa es que no me permita hacer algo que quiero hacer y otra cosa es que concientice la idea de no hacerlo por tal cosa. ¿Mm? Eso es restricción. La restricción no va a generar reactividad, cosa que sí genera la prohibición. La restricción es Entonces, un poquito como que nos da espacio, ¿no? Nos da un amarillo en el semáforo, ¿no? ahí va, ahí va. Te va a generar un espacio, el hecho de que vos le pongas, así como nosotros, o sea, nosotros, por ejemplo, vamos a lo que es un día entero. Nosotros de las 24 horas del día, 16 estamos despiertos y 8 horas durmiendo, ¿sí? Ahí hay una restricción entre el día y la noche. ¿Por qué? Porque en esa restricción no es una prohibición a estar despierto, es una restricción biológica que está determinada para producir la actualización mientras dormís, ¿no? Bueno, vamos a tomar desde ese punto bien. Por supuesto que esto llevado a los ámbitos domésticos también es muy bueno. ¿Qué es lo que yo prohíbo o me prohíbo y qué es lo que yo restringo o hago o dejo
en donde pongo la restricción, ¿no? Digo esto porque esto puede suceder conmigo o con los demás, ¿no? Porque esto tiene muchísimas parametrizaciones. Entonces, la diferencia entre prohibir es no dejar hacer, y si no dejas hacer no puedes fundar un espacio nuevo. Ahora, la restricción te va a dar la posibilidad de concientizar de que no se hace por algo. Y ese por algo, ¿qué está haciendo? Está generando un nuevo espacio, ¿sí? Que primero va a fundar ese espacio, porque en el hecho de no hacer, no por prohibición, sino por restricción, ese espacio se va a fundar y después con conciencia se empieza a funcionalizar. Ahora, vieron que yo metí la palabra conciencia. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Que la conciencia, esto tan hablado dentro de la lógica, ¿sí? Este vocablo, esta palabra que tanto hablamos dentro de la lógica, la generación de conciencia, la ampliación de la conciencia, la expansión de la conciencia, bueno. Justamente tiene que ver con las áreas, a ver, ¿cómo pongo esto? Tiene que ver con esas áreas nuestras del entendimiento. Primero entiendo y después comprendo, ¿sí? Yo entiendo, al restringir voy entendiendo por qué restrinjo. Pero cuando logro comprender, no entender, sino cuando comprendí por qué restringí, ahí es cuando empieza a aparecer la conciencia, porque me empiezo a dar cuenta que estoy dentro de un marco de concientización que tiene que ver con la estructura espacio-temporal, no con el hecho de concientizar ciertas cosas domésticas. O sea, yo desde lo doméstico puedo acceder a una estructura, ¿sí? No sé si voy bien, si se me entiende. Perfecto, perfecto. Sí, ¿Bien? perfecto. Bueno. Sí, sí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros somos conscientes de nuestras realidades, de nuestra vida doméstica, de hasta dónde podemos acceder, sentimos que somos adultos, ¿sí? Pero dentro de la lógica se habla mucho del tema de los adultos mayores del espacio-tiempo, decimos, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta de que lo que nosotros tenemos desarrollado en la mente está muy acotado aún, por más que seamos conscientes de un montón de cosas, ¿sí? Ahora, ahí literalmente es cuando se produce el enlace hacia lo que es la estructura espaciotemporal. ¿Por qué digo el enlace hacia la estructura espaciotemporal? Porque cuando a mí lo doméstico me está mostrando, voy a empezar por otro lado, perdón. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a incluir que en esta vida doméstica tenemos una realidad, que es la protagonista de la vida doméstica. Nosotros somos los actores de reparto, ¿sí? Entonces, los actores de reparto, ¿qué hacen? Van acomodando la escena y van armando la escena del protagonista. Pero ¿quién es el protagonista? La realidad. Entonces, me voy a mi vida doméstica, común y corriente, ¿sí? Resulta que yo en mi vida corriente, en mi vida doméstica común y corriente, me encuentro con que tengo ciertas cosas que me producen reacción, que me producen carga, que me producen molestias. Y una cosa es que yo actúe desde mi parecer, y otra cosa es cuando yo empiezo a observar que si eso está en la realidad y en mi realidad es por algo. ¿Cómo me quito eso que yo tengo encima? Entonces, ahí es cuando la reacción tiende a bajar. ¿Por qué? Porque yo incluía la realidad como protagonista. Yo dejo de ser el protagonista. Empiezo a ser el actor de reparto. Empiezo a marcar todo un contexto de entendimiento para la comprensión. ¿Me van siguiendo? Sí, perfecto. Claro. Y la comprensión sería el inicio del darme cuenta, que es el que después produce el tener ese píxel de conciencia, esa conciencia nueva
de empezar a darse cuenta que la perspectiva que tengo en mi realidad se amplió, ¿no? Puedo ver lo que antes no veía con tanta claridad, ¿no? Darse cuenta es una de las mejores cosas que pueden pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que va a traer la lógica al contexto. Cuando yo me doy cuenta de que la realidad es la protagonista y que lo que arma mi realidad también tiene conflictos, ¿no? Los conflictos, esos nodos en los que uno a veces no puede ingresar, no puede entender por qué a mí, por qué me sucede esto, por qué siempre tropiezo con la misma piedra, ¿no? Justamente la realidad te está poniendo por delante esas situaciones porque es ahí donde viene el enriquecimiento. Cuando yo puedo incluir al otro, al que yo no integro, no voy a decir que rechazo, no integro, ¿no? Vamos, para hablar con palabras clave. Al que yo no integro lo que no integro de la realidad, ¿por qué? ¿Por qué no lo puedo integrar? ¿Qué es lo que hay acá que yo no puedo integrar? Esto que debería integrar. Porque una cosa es no querer integrar y tomar un camino por otro lado e irse. Y otra cosa es decir, esto que tengo en mi vida doméstica, no lo puedo integrar, pero tampoco me puedo ir de este punto. Eso es un punto conflictivo. Cuando no podés cambiar la realidad desde tu parecer. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando yo empiezo a integrar y empiezo a darle vuelta por otra perspectiva, mi visión hacia otra perspectiva de por qué está esa realidad y empiezo a darme cuenta que esa realidad es lo que me mantiene sostenido en el plano y hace que no me vaya hacia la fantasía. ¿Sí? Por eso la restricción es tan buena. Esto lo hablábamos un ratito antes de empezar. La restricción es buena porque me va a ayudar a ver la realidad en su punto justo. Si yo no tengo restricción y hago lo que quiero o quiero llevarme puesto todo lo que me molesta, tiendo a subirme a la fantasía de creer que todo va a ser como yo deseo. Y no es así. Porque las realidades están marcadas de puntos y nodos claves de conflictos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo chiquitito para meternos un poquito técnico en la parte lógica. Conflicto suma 100. ¿Y eso qué significa? Que es un 1 con 2 ceros. ¿Sí? Ese receptor, que es el 1, resetea a través del conflicto. Resetea son los 2 ceros. ¿Sí? Resetea a través del conflicto. No por ponerme a leer un libro cómodo y yo digo, ah, qué bueno, sí. Eso es una revisión de datos, una revisión de archivos, pero yo cierro el libro y lo dejo ahí, o cierro la compu y dejo de escuchar lo que estaba escuchando y yo no lo integro, es una cosa más que pasa. El tema es trabajar sobre eso. Y este es el punto. Entonces, ahí es cuando yo debo restringirme ante ciertas reacciones, que tampoco es reprimirse. Simplemente estoy trabajando con un aspecto, una escala mayor, en una escala mayor de mi forma de ver para poder concientizar la situación que yo tengo. Y no tratar de netamente mentalizarla y desear que sea como yo quiero que sea, ¿no? Este es el proceso, por eso decía yo al principio de que esto es un nuevo paradigma para el ser humano que viene a cambiarnos totalmente la perspectiva en la forma de ver las situaciones que tenemos, cotidianas, comunes, domésticas, ¿no? No solamente se trata de un conflicto que pueda tener con el otro, un conflicto conmigo mismo, donde yo puedo abordarlo desde varios aspectos. Puedo pedir ayuda, puedo hablar con alguien, puedo hablar de lógica, puedo ir a un psicólogo. O sea, no está mal eso, ¿no? Porque cada uno tiene que tener una escala de abordaje que sea accesible a su forma de ver.
¿Por qué dije escala? Porque primero va a ser ese escalón, después va a ser otro escalón. Capaz que lo que hoy te dio resultado, mañana no te va a dar resultado. ¿Por qué? Porque subiste un escalón y te diste cuenta que habían otras cosas. A todos nos ha pasado en la lógica que venimos de escalones más bajos, que nos dimos cuenta que nos quedaban cortos ya para lo que deseábamos, para lo que nos resonaba internamente, ¿no? Muchos hemos estado en otras vertientes respecto de la mayoría. Por eso lo digo, porque la mayoría de las personas que están en la lógica vienen de otras vertientes. Entonces, bueno, la restricción tiene que ver con eso. Está bueno Sí, porque ahora vemos que la restricción es como para darnos cuenta cómo funciona y usarla, ¿no? Como una herramienta más, la restricción, sin que nos cause una sensación de opresión. Entonces, lo bueno es ver lo que primero nos muestra que hay que hacer espacio. Y en ese espacio hay que hacer observación. Está bueno como usar el semáforo, ¿no? Tengo vía libre, pero de pronto pongo un amarillo para tener esa observación, y en el momento de restricción sería el rojo. Me quedo quieta, observo, y después lo puedo ver más amplio y después puedo volver a accionar. O sea, está bueno como herramienta de usarlo en la vida cotidiana, como vos decías, ¿no? Está muy bueno. Claro, está bueno, hay que ver algo. Que el uso en la vida cotidiana, una cosa es decirlo acá muy acomodado y otra cosa es llevarlo a cabo. Eso también es una realidad, ¿no? Porque llevarlo a cabo muchas veces, cuando vos te encontrás con el conflicto, a vos se te genera una química interna de carga ante el conflicto. Y luchar contra esa química no es fácil. ¿Por qué? ¿Por qué digo química? Porque esa química que liberó neurotransmisores a nuestros cerebros y nos producen la reactividad, ¿qué significa? Que hay toda una neurología aplicada, generada, gestionada y hecha carne, ¿sí? Para que produzca esa reacción. Entonces, por eso es que la restricción empieza a fundar espacios muy pequeños, ¿sí? Pero son acumulativos. Entonces yo, cuando empiezo a trabajar con la restricción como herramienta, me voy a dar cuenta que con el tiempo, lo que antes me producía carga, ya no me produce tanta carga. ¿Por qué? Porque se gestionó en nuestra neurología conexiones diferentes de enlace. Entonces ya no hay tanta química y no hay tanta reacción. ¿Sí? Entonces, yo quiero remarcar dos palabras clave. Una cosa es restricción, que recién la dije, y la que voy a decir ahora, y otra cosa es represión. Claro. ¿Sí? Claro. Represión es prohibición. Es lo mismo que prohibición, ¿no? Restricción, yo que estoy, cuando dice Dali, es el semáforo en rojo, yo estoy esperando que pasen todo lo que tiene que pasar por acá, este tránsito, y cuando se le pone rojo a este tránsito, a mí me da el verde y yo puedo circular libremente. Ese rojo a mí no me frena todo el tiempo, me frena en un determinado tiempo, que a mí me da la posibilidad de generar espacio para que estos dejen de cruzar y yo poder avanzar en un espacio nuevo, hacia un espacio nuevo. Entonces yo fundo un espacio y cuando lo transito, ¿qué empieza a pasar? Lo empiezo a funcionalizar. ¿Sí? Entonces, Claro. justamente estamos dentro, y ahora para poner un poquito técnico, estamos dentro del año 2022, ¿sí? Justo en el mes de febrero. Esto tiene que ver con los circuitos, esto tiene que ver con la neurología, con el plano 2, que nosotros llamamos dentro de la lógica. Justamente las restricciones aparecen dentro del 2022. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que hay que empezar a generar circuitos nuevos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo genero espacios, puedo generar circuitos, porque si genero un espacio lo puedo transitar después. Cuando yo lo empiezo a transitar, ¿sí? Es cuando yo empiezo a neurologizar
mi sistema, mi propio sistema biológico. Entonces ahí tenemos la comprensión de por qué todo este paradigma de la LGC nuevo, que es tan abstracto y tan etéreo y tan volátil, todo eso tiene que embonar en la biología. ¿Sí? Durante 10 años prácticamente hemos estado en eventos, observando, hemos tenido vivencias, sincronicidades, cosas que han pasado, pero ahora lo que se pone más a punto es que estamos viendo cómo estos procesos están embonando literalmente en la realidad, en las realidades nuestras, cómo lo estamos empezando a pilotear. Entonces, todo esto llevado a la vida doméstica, cuando te aparece, para bajar un poco la intensidad, cuando te aparece en la vida doméstica una situación de conflicto, no es que, porque en la LGC dicen esto, yo tengo que hacer esto, receta mágica y se me... No. El proceso es literalmente todo un proceso. ¿Sí? Qué importante esto, porque Es hay todo un muchas proceso. herramientas. Claro, la LGC muestra muchas herramientas. Entonces, de a poco el uso de cada herramienta, de a poquito lo vamos haciendo y bueno, se va viendo, ¿no? Pero no es que la herramienta es mágica tampoco, es simplemente que hay que ponerle una observación y también, como decíamos antes, que la restricción nos acerca a la realidad real, ¿no? Y no a la que tengo en la mente de que quizás pase, que no pase, que me voy al futuro y que capaz que no, que el miedo. Entonces, la restricción nos hace dar quedarnos quietos un ratito, observar, poner ese silencio, usar esos semáforos que recién lo comentabas tan lindo, y nos da tiempo, ¿no?, de ver en el espacio esta realidad real, ¿no? Porque a veces la realidad que estamos viendo es la que yo me imagino, o la que el otro me muestra, o la que veo en la tele, ¿no? Es como, es una herramienta muy linda y hay que empezarla a ver de a poquito, ¿no? Está muy, muy bueno. Esto de la generación de espacios. Claro, pero y está muy bueno porque vos me abrís un punto nuevo acá, muy interesante, ¿no? Nosotros venimos de un paradigma, que tiene que ver con los enlaces místicos, ¿no? Buscar mirar hacia el cielo, buscar en vertientes mágicas que te solucionen la vida, a ver si qué es lo que te dice, si se acomoda, si no se acomoda. Entonces se acomoda porque uno tiene que poner en marcha toda una gestión interna de generación de conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Por eso digo que es todo un proceso, porque aquí no es que aplicaste la herramienta de la LGC y se te solucionó el tema. No. Aquí significa que el conflicto, la falla, la incomodidad y el momento es lo que te va a ayudar a gestionar todo un proceso de estabilización como receptores, que somos antenas del espacio-tiempo, antenas de la Tierra, como se dice en la lógica, ¿no? Que te van a ayudar a gestionar todo un proceso de estabilización, pero eso tiene que ver con el trabajo propio que haga cada uno respecto de este proceso y de esas herramientas para poder utilizar. Por eso es que esto va lento, va de a poco, a pesar de que parece que el movimiento LGC es muy vertiginoso porque por el gran caudal de información que baja. Pero esa información que baja hay que darle hay que ponerla en funcionamiento. ¿Cómo? Hay que ponerle restricción. Hay que empezar a saber utilizarla. Tenemos que cada uno generar tiene que ver qué es lo nosotros que nuestra elige. restricción. Exacto.
Exacto, porque si no, es como decir, ah, qué lindo que habla Ale, qué lindo las Claro, cosas que nos dice, qué lindo, y entonces cerramos la compu y cerramos el video y después nos vamos a la vida común y nos encontramos que nada que ver de lo que la realidad no es así. ¿Pero por qué? Porque esa desconexión es propia. Hemos estado durante milenios desconectados del claro. espacio-tiempo. Y ahora llega el momento de empezar a ponernos a tono con el espacio-tiempo. Entonces no podemos cambiar de la noche a la mañana de paradigma. O sea, esto es un ladrillo sobre otro para poder levantar tu propia casa, tu propio, este, ¿cómo se dice? Templo, vamos a poner, ya que hablamos de lo místico, para desmitificar lo místico. Claro. ¿Mm? Yo sabés que pensaba, Daniel, cuando estabas abriendo esto, que qué importante poder abrir, poder abrir esto de la restricción, para habitar un lugar, primero generar el espacio, que después voy a habitar. Esto me pone en un pulso, en una calma, en esto que no estamos acostumbrados generalmente, porque los sociales hay que hacer todo rápido, hay que generar y hay que consumir. De esta manera, eh, me remite a esta ralentización. Despacio, no hay apuro, vamos despacio, observar esto que se habla tanto en la lógica de la autoobservación. ¿Dónde estoy con este impulso? ¿Tengo que contestar ya esto que se me requiere? ¿Puedo hacer esta restricción de querer ser efectivo todo el tiempo, como nos pasa muchas veces, ¿viste? Que la demanda es que tenés que ser exitoso y responder el WhatsApp al instante y que no podés decir que no porque alguien se ofende. Bueno, esto, comenzar a vernos con una honestidad que seguramente en algún momento te va a dejar afuera de determinados eventos, de determinadas personas, pero te va a ir metiendo en este proceso personal que es lo más rico, porque después, y Claro, poder empezar a observar que uno empieza a caminar con esa sensación de poder elegir, aún a propósito, ¿no? Elegir, puedo contestar y querer tener razón, pero me restringo y observo, porque también esto es, ¿por qué tengo que contestar siempre? Hasta uno se vuelve hasta más exacto, generoso muchas veces, ¿no? claro, claro. Porque no Bueno, siempre quiere tener razón, no pasa nada. justamente exacto, este paradigma que nos enseña, o que nos trae, que nos aporta, que tenemos que salir de, del consumo a la generación, ¿sí? ¿Qué es lo que consumimos? Consumimos espacio y consumimos tiempo permanentemente, ¿no? Para la particularidad. Ahora, ¿qué pasa si yo genero espacio genero espacios y tiempo? ¡Wow! La conciencia se Claro, abre un montón, porque ahora yo me doy cuenta que el conflicto, es como decíamos al principio de la DLGC, el conflicto viene a solucionarme. ¿Ves? es muy ¿Por qué? Porque te grande. das cuenta que allí donde está ese nodo de intercomunicación entre alguna situación particular tuya que no puedes abordar y es repetitiva, y digo esto porque esto sea mucho dentro de los Sí. ámbitos domésticos, la repetición de situaciones, por eso lo digo, porque eso nos pasa a todos, que se repiten situaciones, hasta que yo le pego la media vuelta y lo empiezo a mirar esa situación de una vertiente y una perspectiva nueva. Digo, a ver, ¿por qué se repite esto? ¿Qué patrón tiene? ¿Qué es lo que me gestiona esta situación a mí? ¿Por qué me pone en este punto particular clave de observación? ¿No? Entonces, ahí es cuando yo empiezo a generar y dejo de consumir. Son direcciones antagónicas, son 180 grados de diferencia, ¿sí? Tal cual. Es muy diferente, es muy diferente.
Entonces, cuando consumo yo voy, pero cuando genero, vengo al encuentro. Ah, ¿Al encuentro de qué? De mí como antena y que me encuentro dentro de este espacio-tiempo haciendo algo. Ah, yo estaba acá para generar conciencia, claro, para gestionar espacio, vamos a decir primero. claro. Para gestionar espacios, ¿no? Y las Mira, grandes peleas. esto es fácil. Mm, Espacio suma 71. Conciencia suma 77. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. posibilidades. ¿Ves? ¿Ves que 7 es lo que nosotros le llamamos valor y 1 es el receptor, el primer plano, el biológico, el que está mirando ese valor? Ahora, ¿cómo lo gestiono? Voy por capa. 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Y tengo todos los orbitales conciliados. ¿Ves? Entonces yo cuando el observador empieza a mirar y a gestionar espacio, 2, le empiezo a dar circuitos. 3, empiezo a generar una neurología Neurología. nueva. Se gestiona un diseño nuevo, 4, con una lógica nueva, 5. Adquiero potenciales, 6, 7, conciencia. Valor con valor es Impresionante. conciencia, ¿no? Así muy simple como para hacer esta escala pequeña de como una ejemplificación, ¿no? Pero claro, todo eso tiene, Un tiempo de proceso. claro, o sea, porque vos no podés pasar toda una instalación, siempre digo yo esto mucho en los talleres o en la gente cuando me consulta, vos a una casa que querés iluminar la nueva, la querés iluminar mejor, ¿no? Entonces pretendes ocupar los cables viejos para una iluminación mayor y mejor. Claro. Y vas a tener que reemplazar los cables, vas a tener que hacer nuevas conexiones, porque si no vas a poner todo lo nuevo, pero no tiene sustento y eso explota, se prende fuego. Porque para un potencial mayor necesitas mejor conexión. Y eso se logra de a poco. Una cosa es poner cables en la casa y otra cosa es generar neurología nueva. Además, ¿Ves? pensaba esto, ¿no? Que como esto de la restricción, también lo que va haciendo es dándome, además de espacio, me está dando un tiempo para que todo eso se procese en lo orgánico. ¿Qué es lo que A eso voy. diferencia la lógica? Claro, ¿qué es lo que diferencia la lógica de otras cosas que uno puede estudiar? Todavía hay personas que se confunden y dicen, no, yo quiero ver de nuevo, repetirlo, explicarlo, porque quiero que todo esto no lo entiendo. Bueno, no es por ahí, porque esto no se estudia, es bien orgánico, tiene que ir pasando, y el cuerpo tiene un delay también y un tiempo de proceso. Entonces, no puedo entender esta clase que vos estás compartiendo ahora, por decirlo de alguna manera, una clase, una entrevista, y ya mañana tengo todos los circuitos. No, 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 no. Por eso tengo que tranquilizarme. Me incluyo Claro, en el todo. grupo de lentitud. Me incluyo en el Exacto. grupo a pesar de que yo puedo decir todo esto. Claro. También tengo en mi vida particular situaciones Claro. que me van costando, Claro. ¿no? Y que tenés que ir viendo cómo las vas a llevar. Y está fantástico porque en esto, cuando empezás, aunque sea a ponerte disponible para observar, hasta estás queriendo un desafío, porque te va mostrando a dónde andás y te vas dando, o sea, ya como que empieza el diseño a correrse un poquito, no estar de protagonista y voluntariamente, este 4 voluntario que vos decís en algún Zoom que me Siempre. encantó, Sí, sí, darlo sí. vuelta al banquito, este 4 voluntario que se pone ahí honesto y diciendo estoy acá, no puedo, pero entrego esto y se muestra el enlace, se muestra otra lógica, cuando uno suelta todo. Mirá, me acaba de caer una frase escuchándote hablar. No hay recetas mágicas, hay reseteos lógicos. Qué bueno. Lo voy a subir ¿Vos te das después. cuenta que la palabra receta y reseteo varían, ¿no?
receta termina en una A. Es el reset de A, pero no es mágico. Tiene que ser reseteo con lógica de espacios de oxigenación. Exacto. O el espacio que yo debo fundar. ¿Ves? Oxígeno. Entonces se cambia, ¿no? Yo sé que receta se escribe con C, porque algunos pueden pensar, No, y no. reseteo con S. ¿Sí? Bueno. Incluso si le agregás la S, reseteos, tenés una recreación, ¿no? Claro. Pero es aplicable a lo que resuena. Claro. ¿Me explico? Tiene que ver cómo se escucha la palabra, más allá de que también cómo se escribe. Seguro. Entonces, si yo la empiezo a escribir, esto yo lo escribo, yo capaz que lo tengo que diagramar mejor, porque yo tengo que poner una C y una S. Digo esto porque aquí estamos hablando directamente de códigos que ya se pone medio pesado para abrirlo desde acá. Pero está muy bueno. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo recetas mágicas, es porque sigo teniendo enlace místico, si yo quiero una receta mágica. A ver. Ahora, si yo necesito un reseteo lógico, yo tengo que poner en funcionamiento todo un proceso interno primero de aceptación, de verme dónde estoy, la autoaceptación, verme los autorrechazos respecto de las situaciones que a mí me ponen contra la espada y la pared. O sea, es toda una gestión interna primero particular de cada uno que se pone en juego. Es una maquinaria enorme que se pone internamente en juego cuando uno empieza en este proceso. Por eso es tan desmantelador este proceso al principio. Cuando uno entra, que se empieza a dar cuenta, como dijo Dalí. Nos empezamos a dar cuenta y claro, te empezás a dar cuenta y vos decís, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y después decís, ah, todo esto sí. Y después que dijiste todo esto sí, decís, ah, y ahora a todo esto sí, aquí tengo que poner una restricción porque yo necesito gestionar espacio. ¿Te das cuenta cómo es el proceso? Nosotros al principio de la lógica decíamos, que lo hablamos los otros días con Dali. Al principio fue esto sí, esto no, después nos fuimos todos inclusivos. Claro. Y después nos dimos cuenta que dejamos de ser tan inclusivos. ¿Por qué? Porque estábamos poniendo restricciones sin saberlo. La palabra restricción aparece en la lógica a principios de año. Qué bárbaro. Sí. Porque justamente para poder gestionar nuevos circuitos año 2022, ¿sí? Que dentro de las parametrizaciones que sabemos que es el año asimila, ¿sí? Necesitamos de la restricción. Necesitamos eso que vos creo que lo comentaste incluso en un colaboratorio, para asimilar, como para hacer la digestión, yo tengo que, digamos, si voy a correr, no voy a correr inmediatamente después de comer, porque además mi biología no me lo permite, estoy pesado. Más me tira para el lado de una siestita, un descanso, para que todo el proceso ese vaya moviéndose, donde van los nutrientes, donde no, esto sí, esto no. Ahí hay una restricción también, ¿no? Pero elegir ponerme disponible para ese freno, para que se realice un proceso del cual yo ni siquiera tengo control, porque no sé qué pasa dentro mío, pero sí sé que algo está operando. Exactamente. Y vos fíjate, vos dijiste, el año asimila, ¿no? Asimilar, dijiste. Tiene que ver con este año que es asimila. Fíjate cómo se descompone la palabra. Asimil a. Símil, no igual. Uno está en pasado, en este caso sería pasado, este está en pasado y este está en futuro. Entonces, ¿este es igual a este? No, es similar porque cuando el del pasado empieza a ver todo con una perspectiva diferente, empieza a producir su mutación. Entonces, el nuevo va a ser parecido, similar, pero no igual. Exacto. ¿Por qué? Porque cambió su neurología y su forma de ver. Ahí me viene esto de las notas, sí, mi y la, ¿no? Claro. ¡Qué bárbaro! Sí.
Sí, 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 están incluidas. Tiene otras codificaciones más. Claro, claro, claro. Porque también tiene, sí, es lo que le llamamos al traductor, ¿sí? Mi, yo, qué es lo que veo, qué es lo que me dice mi traductor y qué es lo que yo interpreto de mi traductor. Claro, en el La es el intérprete. Claro, uno. Pero ¿qué es lo que Interpretando. yo interpreto de lo que me dice el traductor? Claro, El traductor puede ser literal, va diciendo, ¿y yo qué estoy interpretando lo que me está diciendo? Yo claro, capaz que estoy interpretando que está todo mal y está todo bien. claro. Es como cuando uno dice, suben los tomates. Nosotros interpretamos que subió el precio y hay alguien que puede interpretar que se va para arriba. No sé. Claro. Sí, No sé si me sí. fui muy al diablo con el ejemplo, pero Y mirá, otra de las codificaciones que tiene la palabra simila es A, este receptor del pasado, le dice sí a mí, L. L claro. es límite. Límite es restricción. Le está diciendo que sí a la restricción. claro, Entonces, ¿qué pasa? Hay una nueva A futuro. claro. Porque además, Daniel, ¿Ves? esa restricción, eh, al no ser, como dijimos antes, eh, cuando es impuesta, restricción, y lo otro era eh, Prohibición. prohibición. No, Prohibición. sí, cuando no es una prohibición y es propia decisión restringirme, ¿sí? También me hace ver, asumir de verdad en dónde estoy y por qué es conveniente que me restrinja. Entonces ahí también se ve ese asume que te muestra con honestidad dónde estás, no como te Claro. querés que te vean o como, no, 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 estoy acá, estoy celoso, estoy envidioso ahora y voy bien al fondo. ¿Qué me pasa que Exacto. estoy viendo esta foto y me molesta? Exacto. Ah, porque no estoy yo, no me invitaron. Pero bueno, ¿cómo Exacto. estoy? Estoy celosa. Bueno, no pasa nada, pero lo asumo. Y, y me pongo la restricción de llamar al otro y decirle, ¿por qué no me invitaste? Porque me tengo que ver yo. Bueno, me abrís un capítulo. Vamos. ¿Tenemos un poquito más de tiempo? ¿Tenemos un poquito más de tiempo? Sí, sí, por favor, está buenísimo. Mirá, la restricción, sin querer, te arrima o te lleva a tu interior, a la soledad. ¿Mm? Claro. Entonces, eso de quedarte, eso de que decís, por ejemplo, ese es el paradigma que tenemos antiguo de que tenemos que pertenecer a la tribu. Claro, No está mal no pertenecer, pertenecer. No está mal. El tema es desde dónde abordo la pertenencia. ¿cuál es el Porque costo? yo puedo pertenecer estando solo y eso es autorreferencia. No necesito que yo para sentirme bien y estable tenga que estar con todo el montón, porque ese estar ahí, si bien me muestra otras cosas respecto de los otros para conmigo, cuando yo me quedo solito Claro, internamente, es ahí donde yo me puedo ver mis celos, mis envidias, lo que me molestó, lo que no me molestó, lo que... ¿Ves? Entonces ahí es donde yo le empiezo a poner, ¿qué hago ahí? Primero empiezo a observarme en los autorrechazos para producir la autoaceptación. claro. Eso es todo un trabajo interno que hace uno con la psiquis, con uno mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Que eso que los otros te mostraron, psiquis con los otros, vos después te lo traes a tu casa y entonces la restricción, sin querer, te gestiona la soledad. Pero soledad es mucho más grande, porque fíjate que se compone de sol y de edad. ¿Qué es edad? Es el tiempo. Es tiempo de gestión. Tiempo de gestión, pero con conexión solar. Hola. Ahí ya
no me quiero ir muy arriba con esto porque sé que vamos a... No me quiero, pues sé que hay mucha Vamos gente bien, nueva vamos bien. que por ahí no puede entender ciertas cosas de esto, ¿no? Sin descategorizar ni nada, pero para que quede... Bien. Entonces... Pero qué bonito abrirlo por ahí porque ya en algún momento también se puede abrir eso, ¿no? De desmitificar un poco el sol, ¿no? De no verlo como, sino como una conexión, ¿no? Como nosotros como pelitos de la tierra haciendo esta conexión entre nosotros, estos enlaces entre nosotros, de compartir, porque esto se abre compartiendo uno con otro, ¿no? Porque Exacto. solitos hacemos el proceso particular, pero siempre la interacción con el otro, por eso es tan bonito y en este momento agradezco a Estela que nos dé la oportunidad también, porque hacía bastante que no se abrían estos espacios así como para compartir del cotidiano, ¿no? Y está buenísimo. Gracias a ustedes. Sí, es maravilloso, porque además cuando a mí me pasó muy puntualmente en el Anillo de Fuego, yo me reuní con unas compañeras, 2 más, los últimos 13 días, ¿no? Todos los días. Y cuando nos reunimos el primer día no teníamos la menor idea de lo que era el Anillo de Fuego. Empezamos a seguir procesos por el primer día, qué sé yo. Y pescamos algo así, ¿no? De asumirse ahí bien visceral. Y empezamos a hacerlo y sí, se mostraron tantas cosas maravillosas que ahí empalmamos con los primeros días del año siguiente. Bueno, se abrió y esta tranquilidad, si bien tengo un poco la naturaleza mía del programa es así, ¿no? De frontalidad, pero igual me mentía bastante. Y en este Anillo de Fuego escribíamos durante la reunión las cosas y las reflexiones y las comentábamos. Esto de poder decir, bueno, soy esta tipa que me equivoco, que todavía digo, porque antes, viste, la espiritualidad había que, viste, mandarle amor a todo el mundo y sanar el niño, qué sé yo. Y bueno, y nos íbamos como en algún punto mintiendo para que nos quieran, ¿no? Como digo yo. Entonces, lo del Anillo del Fuego fue grandioso porque me sinceré algo que yo ya sabía, pero me lo pude poner así y compartir con un compañero, porque una cosa es que yo diga, mirá, me vi celosa, me vi envidiosa, me vi enojona, y otra cosa es contarle a mis compañeras cómo había estado. Pero eso nos trajo una liberación, porque no hay que ponerse más careta, digamos, no hay que andar, esto es para uno y para los que estamos en el proceso, no voy por la calle gritando, soy celosa, soy celosa. Entonces digo, ¿por qué no me va a dar bolilla a nadie si digo soy celosa? Pero bueno, y esto, ¿no? Y esta cosa de sentirte sin carga, porque no hay que estar soportando esas estructuras para que te quieran, para caer bien, para que, bueno, está maravilloso, es maravilloso. Que es aceptar el margen, ¿no? Empezar a aceptar el margen. Y cuando comparto con otro, que da un poquito de pudor al principio, porque bueno, estoy contando mis miserias, si se quiere, pero estoy aceptando ese margen. Y ese margen es el error, ¿no? Ese margen de error que es totalmente combustible cuando empezamos a generar esto, ¿no? Entonces, es buenísimo. Porque ahí empiezo a ver también que no es que no estaba eso, es que no lo veía. Claro. Hace pocos días que me di cuenta, digo, siempre estuvo eso. Y ahora lo puedo ver, ¿no? Y entonces, bueno, es como se empieza a generar algo que fascina, ¿no? Como entusiasma mucho el proceso de decir, bueno, estoy viendo cosas que siempre estuvieron y no las había visto, ¿no? Claro. Bueno, es maravilloso. Eso es cambiar la perspectiva. Lo que está definiendo Dalí es cambiar la perspectiva, literalmente, ¿no? Y ahí entra a jugar mucho esto que decías del 4 voluntario. ¿Qué es ese 4 voluntario? 4 voluntario es mi propio diseño humano que está observando la linealidad, que está observando dónde se le produce la carga, dónde se produce el conflicto y por qué me produce esta sensación tan fea. Bueno,
cuando decimos, ese es el diseño 4, humano, ¿no? El diseño Claro. de interpretación que yo tengo de la realidad. Ahora, ¿qué pasa cuando yo lo hago voluntario? Lo pongo a voluntad a expensas de mí. Empiezo a ver Claro. esto que está diciendo Dali. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando observo carga y lo veo voluntariamente, ¿qué pasa cuando hay carga? Cuando hay carga hay potencial. Cambiémosle la palabra carga, lo que me produce carga, lo que me molesta, Sí. lo que me rompe las pelotas, todo ese tipo de cosas. O sea, vamos ahora, cambiémosle la perspectiva. Si hay carga, hay potencial. Y si Hay hay estímulo, potencial, ¿no? hay que Decía, encauzarlo. Sí, decía pero hay Alejandro que Estímulo. encauzarlo. Claro, claro. Encauzarlo. ¿Qué es encauzar algo? Darle un sentido funcional. Darle circuito. Para eso tenés que Claro, poner la voluntad a observar todo esto, a integrar. Y ahí es cuando la neurología le están dando cables nuevos a la casa, claro. que era el ejemplo que ponía recién. Sí, sí. ¿Ves? Esto es un proceso, esto no es fácil, es un cambio de paradigma, no es difícil, no es imposible. Pasa que al principio hay que tratar de poner mucho de cada uno para que esto empiece a funcionar. Cuando vos empezás a sentir de que lo que antes te producía carga y ahora ya no te produce tanta carga porque hiciste un trabajo sobre eso, y vienen los primeros aires de Ay, oxigenación a tu sí. interior que hacen que las próximas que vienen sean más livianas. ¿Por Más qué? Porque estás aireada. empezando a encauzar el potencial. Qué bárbaro. ¿Ves? Sí. Incluso hasta Entonces, eso que antes te traía carga, te trae a veces a mí me produce ternura o risa. Y digo, ay, yo pensaba que con esto me hubiera agarrado los tortazos ya. Sin embargo, ahora no. mira, voy a ser un poco grotesco, ¿no? Pero viene bien el ejemplo. La palabra carga, si reordenás las letras, es cagar, Cagar. ¿sí? Entonces, la carga no te tiene que hacer cagar. La carga la tenés que encauzar. Perfecto. Y si la encauzaste es porque la supiste potencializar. Todo ese potencial lo supiste llevar a cabo, de a poco. Si no, hay mucha carga y poco cable para llevarlo, ¿y qué pasa? Claro. Y te hace cagar. Claro. Claro. Excelente. Excelente. Bien, ¿Ves? bien clarito. Esto Claro, no. bien clarito y bien caserito, porque está Claro. bueno, es aplicable. Claro. Esto no es mala palabra, es una muy buena palabra. Exacto. Sobre ¿Sí? todo en el asimila. Porque imagínate si nos quedamos con todo eso adentro. Bueno, Hay cosas que tienen que bueno. salir y cosas que tienen que nutrir. Uno con qué asimila, con el intestino va asimilando lo que, Exactamente. lo que va integrando, lo que comes, lo Exacto. empezás a asimilar cuando entra tu aparato digestivo, ¿no? Exacto. Bueno, esa asimilación te está diciendo que es una digregación de elementos. Esto va para acá, esto va para acá, esto sirve para esto sirve para lo otro. Eso hace la biología. Maravilloso. Y Y cada órgano hace la restricción, ¿no? Hace un Exacto. espacio, un tiempo. Acá digiero, ahí el hígado no, Claro, hace otro aprovechamiento, el estómago otro. exacto, Entonces exacto, vamos haciendo todo el espacio y, y ahí hace todo el recorrido tranquilo. Está muy bueno. exacto, exacto. qué Muy bárbaro. bueno para ponerlo así de ejemplo. Sí, además, cuando pasa, por ejemplo, que uno, no sé, vamos a hablar que alguien está estreñido, que yo, uno lo padece. Digo, la persona que le pasa eso tiene todo un padecimiento, Sí, porque claro, esa carga que no se pudo drenar, bueno, y es un poco lo que nos pasa cuando tomamos al conflicto o al error, como decimos en los clases, al error, al conflicto, como algo nefasto y no como un potencial, como decís vos, para un aprovechamiento. Nos está mostrando otra cosa. Lo que pasa es que si nos quedamos mirando acá, en lo lineal y nada claro, más, y lo difícil creo que lo más difícil es soltar.
es soltar, porque siempre estás queriendo tener la razón, ¿no? El tema es Claro. poder decir, bueno, hay otra cosa, que no sé, como dice Alejandra, no sé y suelto, ¿no? Claro. Es lo mejor, es lo mejor. Es lo mejor. Bueno, Daniel, la verdad que hoy tuvimos todo con tu entrevista. Bueno, Espero espero que te que hayas sentido aquí cómodo. estoy. Sí, muy cómodo, sí, sí, Qué no, lindo. totalmente cómodo, súper Muchas bien. gracias. No, no quiero seguir ocupándote el espacio porque no sé cuánto No, es que le das no, a tu nosotros programa. podemos seguir acá, el que dispone sos vos, porque tenés tanto aporte Mm, tan nutrido y tan, este, y tan rico, ¿no? Porque cada cosa que se va abriendo nos pones como que se van abriendo cajas, como dice Dalinda, espacios Sí, lo que que nos pasa es que, ponen a bueno, pensar. llevamos ya mucho tiempo en la lógica Claro, y entonces es como que hemos hecho un desarrollo bastante intenso y bueno, para esto también sirve, ¿no? O sea, si bien cada uno lo tiene que llevar a lo particular, también está la posibilidad de ofrecer, ¿no? Eh, esta perspectiva para el alcance de otros también, ¿no? sí, Entonces, cada uno lo va a bajar en su gama, como puede, claro. y bueno, entonces eso es lo que hacemos, ¿no? O sea, lo lindo aquí es poder distribuir literalmente este conocimiento para la gente que está resonando ahora. Porque esto Perfecto. tampoco no es para cualquiera, sino para la gente que resuena con esto, ¿no? Si no es muy difícil de entender que lo que hablamos de los planetas, del Sol, de los números, de las codificaciones, o sea, Despacito, es después se va entendiendo alguna después cosita. se va extendiendo. Por Claro. eso yo, mira, has dado ahí en una tecla y en un punto bastante bueno, porque capaz que haya gente que empieza a escuchar esta perspectiva y claro, se quiere tragar todo junto y quiere entender todo. No, de a poco, tranquilo, despacio, cada uno va a ir a su ritmo. El proceso se va reforzando en sí mismo, en cada uno. Entonces, tranquilo, porque no, esto no es una carrera, no es quién sabe más. Cada uno tiene su gama de comprensión, su gama de entendimiento, su gama de interpretación y su gama de poder distribuir y entregar todo esto también, ¿no? Claro. Entonces, esto es así, por eso no, comodísimo, re bien, Gracias. gracias porque bueno, estamos implicados en esto, creo que más allá de todo lo que dice Ale, que a veces por ahí, eh, a ver cómo puedo decir esto, es tan enorme, es tan grande, y creo que cuando logras darte cuenta de que esto sirve para algo mucho mayor, o sea, es algo que no te lo puedes guardar cuando te lo piden, ¿no? O sea, si lo puedes entregar, ahí está. Entonces, bueno, eh, por eso, no, no, re bien, re cómodo y gracias por el espacio. No, gracias a Eh, vos. Cuando quieras, otra vez, Y, por favor, otro encuentro, además abrimos hay otro tanta tema. gente esperando subir este video que va a explotar porque la verdad que eh, eh, Wow, no sabía eso. sos un referente importante, al menos para mí y para mucha gente, porque tenés un gran desarrollo, Bueno, gracias, una humildad, gracias. una Eso sinceridad. es toda Igual que, una, es toda una gran responsabilidad cuando uno abre la boca, te bueno, cuento. bueno, bueno, hay que hacerse cargo de eso. Igual a la Linda que me ha recibido con un corazón tan generoso, tan amoroso. Yo la conecté una noche y le puse, da Linda, lo sigo en la radio porque yo soy re fans. Aparte le digo a la audiencia que ya lo sigue, ya están cansados, que sigan escuchando por iVoox y también en YouTube, ¿no? En YouTube están. Yo porque escucho todo por iVoox, que Sí, en YouTube, escuchen en el canal de Guía lo Bestia. y a lo bestia. Allí son realmente, son desarrollos
el otro día le decía, estuve escuchando, escucho y anoto, y cuando me doy cuenta, yo hago los apuntes siempre en hoja A4 y marcador negro. Entonces tengo así, ¿no? Y después abrocho, pongo la duración del audio, pongo todo para no confundirme, ¿no? Qué lógico. Y le digo, cuando miro así, escribí 6, 7, 8 carillas, porque digo, no, voy a tomar puntual. Pero es que es todo tan interesante y tan rico y tan nutritivo, que termina siendo todo el evento, porque son eventos. La radio, chicos, me encanta. Y todo. Y, o sea que me duermo con ustedes y me despierto con ustedes. Hoy me desperté con Fueron Dalila. creo que fueron cerca de 3 años más o menos, Dali, ¿no? Hermoso. 2, Claro, 3 años sí. de Qué radio, hay lindo. más de 100 programas subidos, de Impresionante. 2 horas. Eh, eh, Además, es divino, me encanta, y cada desarrollo, todos, incluso los que participan, los invitados, todos tienen un aporte, y además veo aparte yo me imagino todo, porque como tengo esa imaginación mía, me imagino la mesa, el perro ladrando, sé todos los tips el perro, el Era la mate, consigna. la La consigna me consigna encantó. es Cuando hablas ir a del lo animal, bestia. cuando hablas del animal y ladra el perro. Sí, sí, Chicos, sí, puedo sí, ir a sí. lo Dol pregunta de ir a lo bestia. Da un salto al vacío, porque tengo todo. Ya sé los chistes, todo. Ya sé los chistes, todo. Bueno, Bueno, ya Dali en el programa anterior comentó cómo se había armado y a lo bestia, y ahí quedó claro, pero la consigna era y a lo bestia significa hacerlo sí. cotidiano, Ah, doméstico, aquí estamos y bueno, claro. y era eso, ¿no? Llegaba uno en el medio, hola, ¿qué tal? Llegó, y bueno, Claro, y así claro. surgía, porque era eso, lo doméstico, lo cotidiano. Igual Esa fue la consigna decían cosas que no ¿cómo? eran tan domésticas, cosas altas. No, no, claro, no, después Sí, claro. se tornaba bastante técnico, ¿no? Todo mechadito, todo Pero estaba bueno, ahí bueno. había, lo que pasa es que éramos varias gamas, Varias entonces velocidades. entonces había una complementación para las cuestas buenísima, porque cuando uno se iba muy arriba, el otro lo bajaba, entonces nos Claro. complementábamos muy bien con Dali, siempre Qué nos hemos bárbaro. complementado desde Sí. ahí muy bien. Entonces, bueno, eso creo que hizo el enriquecimiento del programa, creo que estuvo justamente en la variedad de gamas que tenía. De los aportes, claro. Claro. Después se armó, como escuché, y ahí hice todo un desarrollo, después empecé a escribir lo que escuché, la diferencia entre grupo y equipo. Me pareció genial eso. Eso fue uno de los grandes titulares que tuvo Yalo Bestia, creo. Claro, claro. La diferencia entre grupo y equipo. Grupo y equipo. Lo hablamos hace como 3 años atrás también. eh, y es muy marcada, ¿no? La diferencia. Bueno, ahí es cuando, en estos desarrollos que estábamos hablando recién, cuando vos haces equipo con vos mismo. Claro. Y no sos una agrupación de conceptos preconcebidos, ¿no? Sino cuando vos empezás a gestionar tus propios desarrollos autorreferenciales respecto de la estructura espacio-temporal, ¿eh? No hay que Claro. olvidarse. Eso no es autorreferente No, conmigo de lo que mismo yo. y nada más. Claro. No, 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 no es esa autorreferencia. Es autorreferencia de tipo estructural, ¿no? En donde yo me concibo donde estoy respecto de una realidad que es la protagonista que sostiene un marco de espacio, sostenida por un marco de espacio-tiempo. ¡Wow! Se te abre así. Entonces, cuando yo conjugo todas esas agrupaciones y las intercomunico y las dinamizo, gestiono un propio equipo conmigo mismo. Ah, impresionante. Para traerlo ahora a colación de lo que hemos hablado, que está bueno esta diferencia Ah, que vos impresionante. ponés, ¿no? Sí, además Fueron todos descubrimientos, en realidad. sí, sí. Y además, Íbamos descubriendo todas estas cosas Sí, juntos. sí, vamos descubriendo. lo que se Y va se viendo hacía de con uno. una, Claro. claro, íbamos descubriendo, y esa individualidad que descubrimos, que después yo como individuo particular tomaba mi propia lógica en mi gama, me daba cuenta de que yo estaba en ese lugar y con el otro podía compartir. Entonces se armaba un equipo.
¿no? Ya no era un grupo de que todos íbamos como juntitos a la par, que en cierto modo se empieza así, pero después, Claro. bueno, se lograba esto individual y éramos, cada cosa en su momento, cada uno ponía el condimento necesario. Eso es equipo, ¿no? Cuando uno hace algo y el otro va complementando. Eso Claro. fue muy lindo. La verdad que un momento lindo de la radio donde nos dimos cuenta de trabajar como equipo, ¿no? Y además, todas las fricciones que se generan en los grupos, que te muestran, te van mostrando a vos por dónde andás, y esto de las restricciones en los grupos, porque viste que muchas veces pasa, yo me tengo que estar autorregulando porque hablo hasta por los codos, entonces siempre, que es el gran desafío mío, bueno, esto, de opinar o de andar por ahí con la lógica, ¿viste? El que no sale cualquiera, ahí, bueno, esto estoy ahora en una restricción y observando, pero está bárbaro, porque antes no me daba ni cuenta, ahora tampoco mucho, pero más o menos. Pero voy a esto de que en los grupos es donde se ve, es maravilloso, es desafiante, pero es maravilloso, porque si lo podés aprovechar, salís para todos y para vos mismo, ¿no? Claro. Sí, Claro. porque había que llegar a un acuerdo también. Claro. No era todo color de rosa, Pero había que no, llegar a un acuerdo obvio. y se armaba todo un proceso, ¿no? De acordar, de decidir, en base al respeto. Había mucho, Claro. y bueno, había mucha buena disponibilidad también en ir fluyendo en esto, ¿no? Y por eso se llegó al equipo. Divino. Pero claro que todo lleva primero su proceso Tiempo y tiene su cosa. de movimiento, claro. Claro. Bueno, chicos, muchísimas gracias, Daniel y Dalinda. Gracias Gracias. a vos, Lo Estela. vamos a repetir, por favor, porque me encantó. Gracias. Bueno, cuando quieras. Gracias por Aquí la estamos generosidad. disponibles. Sí, Bueno, gracias. muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon, a los que nos siguen. Sí. Bueno, ya que estamos disponibles. Así que gracias por habernos invitado, Estela. No, al contrario, la agradecida soy yo. Bueno, todos, estamos todos agradecidos. Muchísimas gracias. Gracias a la Muchísimas realidad, gracias. a la realidad que hizo Un este enlace, un hermoso aporte. Haces Parque de los un muy buen Patricios, aporte. Parque de los Hermoso Patricios aporte en un día. Mendoza. Ahí está, un enlace. Un enlace. Hermoso encuentro en un día 55 En un día del año Asimilando la realidad. Gracias. Bueno, que tengan un buen descanso y muchas gracias. Igualmente, gracias.